Contando historia. Hemos recorrido temas tan diversos como el tiempo, la historia del libro. Estamos indagando acerca de la historia, la naturaleza de la risa, ese don, ese gesto, ese método curativo tan natural. Hemos recorrido la inmensidad del planeta, del cosmos, su estudio, su aventura por el ser humano, ese animal tan aventurero, tan inquieto. Y ayer, un día lluvioso, en que la tarde invitaba a la lectura, quisimos encontrar algunas páginas que nos entibiaran la mente y nos transportaran en el tiempo, en un tiempo no tan lejano. 200 años en la historia no son nada. Si ahondamos en la teoría de la relatividad, quizá esos tiempos nos sean paralelos o nos sean concomitantes en alguna dimensión. Lo cierto es que fuimos a esas páginas escritas por Lobodón Garra, que ya lo habíamos presentado y que están acá en la biblioteca, y recorrimos las andanzas que se dieron en esa suerte de lucha tenaz y encarnizada que duró prácticamente 300 y tantos de años, que fue la lucha entre la llamada civilización blanca, a partir de 1516, en que entró Juan Díaz de Solís por el llamado Río de la Plata, el mar dulce, el agua dulce, el río dulce, ese gran estuario que se abre hacia el centro del subcontinente sudamericano. Desde ese mismo momento en que Solís fue muerto por los nativos, mal llamados indios, mal llamados aborígenes, comenzó la lucha encarnizada, una lucha desigual entre la civilización europea y la civilización nativa de estas tierras. No hablemos de civilización, hablemos de los pueblos distintos, naciones, tribus, grupos étnicos, subgrupos que poblaban el vasto territorio de lo que es actualmente nuestro país, sus países limítrofes, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Chile, hasta el sur. Lucha que tuvo momentos terribles, como lo fueron los de la conquista, llamada conquista del desierto por parte del ministro de Guerra de ya la República Argentina, el general Julio Argentino Roca, que tuvo momentos de negociación estanca, donde los feraces malones se aquietaron por épocas, los 30 años que estuvo en el gobierno de la provincia de Buenos Aires el brigadier general don Juan Manuel de Rosas,
que después fue trasladada esa guerra al norte del territorio de la República Argentina en la llamada conquista del Chaco, que fue la ocupación por parte de las tropas nacionales de los territorios actuales de la provincia de Formosa, de la provincia del Chaco, parte de Santiago del Estero, de Salta, el norte santafesino, en una lucha feroz, desigual, técnicamente, con una supremacía total por parte de las tropas nacionales, pero en un territorio absolutamente feraz, inhóspito, donde desde el mismo 1500 en que desembarcaron los españoles a nuestro territorio, le fue permanentemente denegado el acceso y el establecimiento al llamado hombre blanco. Ese territorio que del Chacú o del Chaco, reitero, ocupado por los territorios actuales de las provincias de Formosa, del Chaco, parte del Paraguay, de Bolivia, de Salta, el norte de Santiago del Estero, el norte de Santa Fe, un territorio absolutamente indomable, donde la naturaleza pareció decirle al hombre blanco: va a ser el último bastión que voy a cuidar. Pero finalmente, a fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, el establecimiento de las tropas nacionales fue ya definitivo. Pero quedan ahí historias a recorrer, a recoger, que estamos indagando, que estamos recopilando y que pronto vamos a contarlas. De eso se trata esta programación. Cruzábamos la vez pasada allá, en el impenetrable chaqueño, en la nueva ruta 95 que desemboca en la localidad llamada Tres Isletas, que si bien no hay río, es una zona llana, donde tres islas de vegetal o de vegetales propios de la zona se destacaban en esa llanura que es el Chaco. Un riacho apenas debajo de un barrancón, con un cartel, con un nombre llamativo: El Salto de la Vieja. El Salto de la Vieja. Fíjense ustedes qué nombre llamativo. Y preguntamos a la gente del lugar y nos contaron que cuando las avanzadas de las tropas nacionales de Victorica, de Foteringham, de Fontana, iban corriendo a los indígenas que escapaban del azote, de la matanza, de la crueldad, de la superioridad de los Mauser, de los Remington, y que una anciana de la tribu Con dio un salto tan largo que traspasó el hilo de agua y pudo salvar su vida. De allí las tropas nacionales le dieron a este paraje el nombre de El Salto de la Vieja. Historias como la de el indio Arbolito, que tuvo a su cargo la venganza sobre el temible coronel Rauch, prusiano, que era feroz con sus paisanos, tal el nombre que se daban entre ellos los aborígenes, nombre que viene de los
lugareños, habitantes del mismo país. De ahí viene el paisano, porque ya se castellanizaron en sus vocablos y muchos de los indios, de los aborígenes, adoptaron nombres de sus padrinos blancos o de los coroneles o de los jefes de las divisiones nacionales, provinciales, de los milicianos. Y abrevábamos en esos años terribles de la llamada guerra al malón, porque pensábamos en esa tarde de lluvia que fue ayer, cómo pudieron haber sido esos días en la inmensidad de la llamada Pampa, de la llamada después Patagonia, nombre impuesto por los europeos también, hasta el siglo XVIII, XIX e inicios del siglo XX. Conociendo esas latitudes de un terreno plano, de allí el nombre de Pampa, terreno llano, terreno absolutamente horizontal, donde el sol es el dueño del firmamento, donde el viento pampero hace de las suyas en las épocas estivales, donde las tormentas arrecian y donde el frío en invierno es inclemente, con ventiscas, con neviscas, con aguaceros y con granizos terribles. ¿Cómo vivirían esos habitantes originarios, ranqueles, mapuches, borogoas, nombres de tantas etnias que hoy se han perdido en la historia, que deambulaban en busca de la caza, en busca de la pesca, corriendo tras el guanaco, el ñandú, cazando perdices, quiriquinchos, su alimentación, y que cuando vieron inundada su geografía por ese monstruo traído por los españoles, que los guaraníes en su derivación lo llamaron caballú, y que de repente comenzó a correr y apareció de pronto en esas pampas, poblándolo, llamado el ganado cimarrón, que se procreó por millares, por millones, y que atronaba el suelo y cambió la geografía y cambió el hábito de esos pueblos milenarios. El aborigen domó al caballo y sobre él se hizo diestro. Desde allí gobernó el mundo, tirando con las boleadoras de 1, de 2 o de 3 bolas, y desde allí se hizo dueño y señor de la guerra, blandiendo la lanza y haciendo del caballo una parte de su cuerpo. Pensar esas correrías, pensar el tembladeral que provocaba el movimiento de miles de cabezas de ganado, caballar, vacuno, ovino, arriándose por 50.000, 90.000, 80.000, números todos arriesgados,
tirados por los narradores de esas viejas historias. Es toda una suerte de imaginación, imaginería política, histórica, social. Realmente es dable e invitamos a abrevar en esas páginas de historia, de una historia que parece que ya se perdió y que, reitero, a veces nos enteramos de Vercingetorix frente a Julio César, nos enteramos de las andanzas de Atila y sus hunos en el este europeo, nos enteramos del acoso de los vándalos, de los bárbaros, de los suevos, de los godos, de los ostrogodos, de los musulmanes, sobre la Europa milenaria. Y nos olvidamos de esto que ocurrió a no más de 200 años, 300, 400, en estas latitudes. Queda como triste saldo de esa contienda el fúnebre repertorio de huesos, orejas, testículos, cueros cabelludos, partes todas de los cuerpos, esqueletos enteros que repletan los estantes, los cajones del Museo de Ciencias Naturales de La Plata. Cuentan en más de 10.000 los restos de hombres, mujeres, niños, ancianos, desenterrados por los conquistadores, como el caso de Juan Manuel Calfucurá, el temible lonco mapuche, venido del oeste de la cordillera de los Andes, nacido allá por 1777, 1785, en una fecha probable de entre esos años, y que llegó a ser el cacique principal, el dueño y señor de las Pampas, que conformó allá por el año 55 la Confederación de las Salinas Grandes, que tuvo un periodo de pax allá por los años 40, en la época de la ración, a la que había pactado con el gobierno de la provincia de Buenos Aires a cargo de Juan Manuel de Rosas, y que caído Rosas en el 52, a partir de 1855, nuevamente sus tropelías dejaron marcadas a lanza y fuego toda esa frontera sur de la provincia de Buenos Aires. Nombres como Junín, Azul, Tandil, Bahía Blanca, Lapaqué, Alvear, Villegas, llevan en su historia las correrías de esta guerra sin cuartel que dio el indio de la Pampa, ranqueles, mapuches, borogoas, araucanos, al hombre blanco. Reitero, pelea desigual que tuvo momentos distintos, pero que duró más de 300 años. Queremos compartir con ustedes algunas lecturas que cuentan, que narran esa epopeya. Porque si tiene algo de
bueno la obra de Lobodón Garra, el hijo del presidente de la República Argentina, don Agustín Pues Justo, Liborio Justo Lobodón, por la bravura del lobo, Garra, por la forma en que encaró la historia, es que cuenta andanzas, cuenta anécdotas, narra páginas de esa historia de una manera vívida y dando puntales de uno y de otro lado, tanto del punto de vista del habitante originario como del milico, del soldado cuartelero, de sus jefes, oficiales, de los turcos que aprovisionaban los boliches, de los ingenieros que participaban en las expediciones, mensurando, fundando, midiendo, proyectando, de los extranjeros como Garrahan, Cunningham, que después hicieron célebres sus escritos participando de esas travesías por las llamadas rastrilladas de los indios. Imaginémonos esas caravanas de carretas, 70, 80, mastodontes cubiertos de cuero crudo, rechinando al andar cansino de los bueyes por esas latitudes. Nos costó encontrar, y habíamos una vez atisbado, y queremos compartir con ustedes por la riqueza que encierra, la descripción que hace de un arreo que los indios del cacique Catriel hicieron de una caballada que estaba a la custodia del fortín. Dice o describe ese momento, y quisiera que hagamos una suerte de retrospección y que la fantasía nos lleve a ver en nuestra mente ese atronador momento. Dice: mientras tanto, sobre una extensión que los partes calculaban en 200 leguas cuadradas, los indios avanzaban hacia la frontera arriando el botín más gigantesco que nunca se había conocido. Decenas, centenares de miles de cabezas de ganado vacuno, decenas y decenas de miles de yeguarizos, decenas y decenas de miles de ovinos, abriéndose camino por las rastrilladas de la pampa. En medio de nubes de polvo que oscurecían los horizontes, iban avanzando hacia el oeste en demanda de las inmensidades de tierra adentro. Chorreados, yaguaneses, negros, barcinos, bayos, overos, barrosos, todos guampudos y de lomo de pescado, atropellándose y encimándose entre un gigantesco rumor de pezuñas, mugidos y balidos, bajo mantas de tierra y sabandijas, e insistiendo de tanto en dar vueltas a la querencia. Marchaban como marejadas vivientes, acuciados por el revolear de los ponchos y el accionar de las chuzas, así como por el constante grito de los jinetes araucanos que mostraban sus faces cubiertas con caretas de polvo, cabalgando sus caballos chorreando sudor, apestando a zorrino, con cáscaras de barro en los ijares y las tablas del cogote sangrando por los tábanos. Alazanes, doradillos, cebrunos, azulejos, bayos colorados, picazos, lobunos, gateados, pangarés, oscuros, moros, tordillos, tostados, tobianos, zainos, rosillos, ruanos, yaguanés,
altas las cabezas, sacudiendo al viento sus crines e hiriendo el aire con su concierto de relinchos, espoleados asimismo por los gritos y también oscurecidos por la tierra, se movían haciendo resonar el campo con el rumor de sus cascos galopantes. Después, las majadas, avanzando lentamente entre interminables balidos, en su mayoría compuestas por esas ovejas pampas, grandes casi como guanacos y escasas de lana, que más servían para rellenar con ellas los fosos de los fortines sobre las que los jinetes araucanos pasaban a caballo. Y más atrás, los campos incendiados, agregando nubes de humo a las del polvo de los arreos y el resplandor de las llamas que surgía de noche sobre el horizonte por todos los rumbos como sobrecogedoras señales del desastre. Jamás la Pampa había contemplado un espectáculo semejante. Cálculos aproximados hacían elevar a 500 y aún a 800.000 el número de cabezas que los indios arreaban por todas las fronteras y en 4.300 las fuerzas que habían movilizado. Desde el fortín Aldecoa, donde se había refugiado con algunos de sus ayudantes el ingeniero francés Evelot, en plena tarea de señalar el sitio donde hubo de trasladarse la tribu de Catriel, contemplaba pasar durante 4 horas un sector del arreo entre selvas de lanzas y nubes de tierra. Iban a una marcha rapidísima para la hacienda, calculándose generalmente en 6 leguas el máximo que podía ser en un día de camino el ganado arriado fuera de la querencia. Leer e imaginar semejante movimiento, atronar de pezuñas y patas sobre la pampa es a 200 años conmovedor. Contando historias.